Bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo video de Biología del CINEU. En esta oportunidad vamos a estudiar en detalle otro tipo de división celular que se conoce como meiosis y que permite la producción de los gametos, que en los animales se conocen como óvulos y espermatozoides. La meiosis es un tipo particular de división nuclear propia de los eucariotas. Consiste en dos divisiones consecutivas que van a dar como resultado un total de 4 células hijas, cada una de las cuales va a contener la mitad del número de cromosomas presentes en la célula madre o célula progenitora. Pero antes de pasar a describir la meiosis, es necesario que repasemos algunos conceptos para poder comprender bien el proceso. Las células que componen un organismo pluricelular se dividen en dos grandes categorías: células somáticas y células germinales. Las células somáticas son aquellas que forman los tejidos y órganos de un organismo. Solo se dividen por mitosis y dan lugar a otra célula somática. Las células germinales, comparativamente mucho menos numerosas, se encuentran en las gónadas u órganos reproductores y van a dar lugar a dos tipos celulares: a otras células germinales mediante el proceso de mitosis y a gametos mediante el proceso denominado gametogénesis. Durante la gametogénesis va a ocurrir a nivel cromosómico la meiosis y a nivel celular una serie de cambios morfológicos. Ambos procesos van a culminar con la formación de los gametos o células sexuales, que en los animales son los óvulos y los espermatozoides. Cada célula contiene dos juegos de cromosomas. Uno proviene de la madre y otro del padre. Por ejemplo, si una célula de un organismo tiene 4 cromosomas, la madre habrá aportado 2. Vamos a llamarles 1M y 2M. Y el padre otros 2, que le llamaremos 1P y 2P. Los cromosomas 1M y 1P tienen los mismos genes, es decir, codifican para las mismas proteínas. Y estos genes están dispuestos en el mismo orden a lo largo del cromosoma. Aunque estos genes codifican para las mismas proteínas, puede haber ligeras variaciones en la secuencia nucleotídica, y estas secuencias que codifican para una misma proteína, pero que no son exactamente iguales, se denominan alelos. Es por eso que los cromosomas de la madre y del padre, 1M y 1P, no son idénticos, sino que son cromosomas homólogos. Igual ocurre con los cromosomas 2M y 2P. En esta hipotética célula de 4 cromosomas, tendremos entonces dos parejas de cromosomas homólogos. En el caso del ser humano, tenemos 23 parejas de cromosomas homólogos y un total de 46 cromosomas. Las células somáticas y las células germinales que tienen los dos cromosomas de cada pareja de cromosomas homólogos se dice que son diploides, mientras que los gametos tienen solo un cromosoma de cada pareja de homólogos y se llaman haploides. Durante la gametogénesis o formación de los gametos, gracias a la meiosis, solo un cromosoma de cada pareja de homólogos se va a incluir en cada gameto. En el ejemplo de la célula hipotética que tenía 4 cromosomas, quedarán entonces 2 cromosomas por gameto. Y en el ser humano tendremos 23 cromosomas por gameto. Por lo tanto, durante la meiosis va a haber una reducción a la mitad del número de cromosomas para formar los gametos. Esto ocurre porque son células destinadas a unirse. Entonces, en el caso del ser humano, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se va a reconstituir el número normal de cromosomas de la especie. Además de la reducción a la mitad del número de cromosomas, durante la meiosis se da un proceso muy importante que se denomina recombinación o crossing over. Como dijimos al principio, la información genética aportada por la madre y por el padre se encuentra en cromosomas diferentes. Ambos progenitores van a aportar una copia para cada par de cromosomas homólogos. Durante la recombinación hay un intercambio de parte de las cromátidas entre cada pareja de cromosomas homólogos. Es decir, parte de los genes que estaban en el cromosoma aportado por la madre estarán ahora en el cromosoma del padre y viceversa. De este modo tendremos cromosomas con combinaciones de ADN que antes no existían, es decir, una combinación de alelos nueva, lo que afectará a las características del nuevo individuo. Bien, con estas ideas podemos entonces continuar con la descripción del proceso de meiosis. La meiosis se produce en dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2, y cada una consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase.
La meiosis 1 es también llamada división reduccional, porque a partir de una célula diploide se van a obtener dos células haploides. La meiosis 1 comienza con la profase 1. Al comienzo de la profase, cada cromosoma consiste en dos cromátidas hermanas idénticas que se mantienen unidas por el centrómero. Recordemos que en la interfase anterior a la meiosis, los cromosomas se duplicaron. Entonces ahora los cromosomas se disponen de pares, cada uno de los cuales se va a conocer como homólogo y corresponde a cada progenitor. La profase se divide en 5 partes: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno los cromosomas se presentan como hilos muy suaves y delicados. Luego sigue el cigoteno, donde los cromosomas homólogos se aparean, iniciando la formación del complejo sináptico o sinaptinémico, y cada complejo de cromosomas unidos apareados se denomina tétrada, ya que está formada por 4 cromátides. Luego continúa el paquiteno, donde va a ocurrir el crossover o recombinación genética, que es el fenómeno más importante en donde un segmento de cromátides de un homólogo se rompe y se intercambia con el segmento correspondiente del otro cromosoma. Esas zonas de ruptura se van a reparar luego y las cromátidas hermanas de cada cromosoma homólogo van a dejar de ser genéticamente iguales. El cromosoma paterno tendrá ahora partes del materno y viceversa. Este intercambio de material cromosómico es una fuente muy importante de variabilidad genética. En el diplonema, los cromosomas apareados empiezan a separarse, y esta separación comienza en una zona cualquiera y se extiende en ambas direcciones, pero queda detenida en unos puntos de intercambio conocidos como quiasmas. En la diacinesis se produce el desplazamiento de los quiasmas hacia los extremos, lo que también se conoce como terminalización de los quiasmas. Los cromosomas homólogos siguen unidos por los quiasmas, que ahora se ubican en los extremos, y como par de cromosomas unidos pasarán a la metafase 1. Mientras ocurren todos estos procesos antes mencionados, se va a desorganizar también la envoltura nuclear y se va a reorganizar el uso acromático. En la metafase 1, los homólogos unidos como diacinesis se van a asociar por sus centrómeros a las fibras del uso, ubicándose en el plano ecuatorial de la célula. Luego continúa la anafase 1, en donde se van a separar los homólogos, cada uno hacia polos distintos de la célula. Hacia finales de esta etapa puede observarse el comienzo de la citocinesis o división del citoplasma. Cabe aclarar que la migración de los cromosomas hacia polos opuestos de la célula es al azar, y no se van a separar las cromátidas hermanas como en la mitosis, sino cada cromosoma del par de homólogos, por lo cual el número de cromosomas se reduce a la mitad. En la telofase 1, los cromosomas ubicados en los polos de la célula se reagrupan. Cada polo recibe la mitad del número de cromosomas de la célula original. Se completa entonces la citocinesis y luego de este periodo puede existir un intervalo llamado intercinesis. Pasamos entonces a la meiosis 2 o división ecuacional. Esta segunda división es muy parecida a la mitosis, excepto en que no va a ir precedida por una duplicación del ADN. Al comienzo de esta división, los cromosomas pueden haberse dispersado un poco, pero vuelven a condensarse. En la profase 2 se reorganiza nuevamente el uso acromático y los cromosomas se unen a las fibras del uso por sus centrómeros. En la metafase 2, los cromosomas, cada uno formado por 2 cromátidas, se van a ubicar en el plano ecuatorial. En la anafase 2, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan migrando hacia los polos opuestos de la célula. Y por último, en la telofase 2 se va a desorganizar el uso mitótico, se van a formar las envolturas nucleares y ahora vamos a tener 4 núcleos hijos, cada uno de los cuales va a contener la mitad del número de cromosomas de la célula progenitora. Luego va a ocurrir la citocinesis o división del citoplasma. No debemos confundir meiosis con mitosis. En la mitosis se produce una copia completa del genoma de una célula que luego se va a repartir entre las 2 células hijas, con lo cual cada célula hija tendrá la misma información que la célula madre o progenitora. Durante la meiosis, aunque inicialmente hay también una replicación del genoma, posteriormente ocurren 2 divisiones celulares, denominadas meiosis 1 y meiosis 2, y se producen 4 células haploides, que presentan la mitad del número cromosómico que la célula madre.
Cada una de esas células hijas podrá luego convertirse en un gameto. En resumen, la meiosis es un tipo de división celular muy importante que ocurre en células germinales y que permite la obtención de gametos, la recombinación genética o crossing over y la segregación al azar de los cromosomas homólogos. Como consecuencia de estos procesos, la meiosis otorga variabilidad genética a cada especie. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme y ante cualquier duda, los espero en el foro de consultas del aula virtual.